la palabra de nuestro Dios. Esdras, capítulo 1 y capítulo 2. Dispuestos a construir para Dios. Esdras 1 y capítulo 2. Dispuestos a construir para Dios. Esta afirmación resulta de los versos 1 y 5. Inicia así el testimonio de Esdras. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y subrayé, el Señor dispuso el corazón del rey para que se promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Y dice el verso 5, entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos, y subrayé el cierre de la oración, en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén, dispuestos a construir para Dios. En la literatura hebrea, el corazón es el centro de operaciones de las personas. ¿Alguna vez hemos leído o escuchado el Proverbios capítulo 4, versículo 23? Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Más adelante, en el mismo libro, capítulo 21, versículo 2, a cada uno dice, le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Y esto trasciende hasta nuestro Nuevo Testamento. Por ejemplo, según Romanos capítulo 8, versículo 27. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Es en el corazón de las personas que el Señor trabaja. Y desde el corazón que se construye para Dios. ¿Hacia dónde está inclinado tu corazón? ¿Hacia dónde se inclina tu corazón? ¿Ante qué se apasiona tu corazón? Con esta introducción del libro de Esdras, me permito esbozar dos asuntos a construir para Dios. ¿Qué Dios quiere construir en ti ante la exposición a este libro? Uno, la convicción que Dios no tiene fronteras. Uno, la convicción que Dios no tiene fronteras. Y en consecuencia, construir dos, nuevas familias para Él. Nuevas familias para Dios. Así que vamos a iniciar a explorar este libro hasta que pasemos al siguiente mes, en donde será otro tema, como de costumbre, nuestro cuarto round en cuanto al tema del mes de misiones aquí en Viva Comunidad. Así que vamos a recorrer durante estos 4 fines de semana y retomarlo en su momento el libro de Esdras. Y vamos entonces a ver lo primero que Dios quiere construir la convicción que Dios no tiene fronteras. Y lo leo y así lo destaco según el verso 2 y el verso 3. Esto es lo que ordenó Ciro, rey de Persia. Y subrayé todo, el Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe.
El testimonio del libro de Esdras expresa lo que se creía en aquellos tiempos y lo trascendente que es el Dios revelado en nuestra Biblia. ¿Qué se pensaba en aquellos tiempos? Por un lado, los dioses funcionaban dentro de las fronteras de su nación. Dice allí en el verso 3, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Y ante esa idea popular o creencia popular, el testimonio de Esdras trasciende, porque él tiene claro que detrás de esa orden que recibió el rey de Persia no está sino su Dios, el Dios de Israel. El concepto que se manejaba era que el pueblo que tuviera el Dios más poderoso conquistaba al resto. El rey de Persia conquistó Babilonia, quienes según leímos en Lamentaciones, Dios usó para castigar a la generación de Jeremías y dejó una palabra que es la que inicia afirmando el verso 1 de Esdras. Pero, ¿cuál entonces es realmente el Dios Todopoderoso? Ciro no conoció a este Señor, pero el Señor sí lo conoció a él. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no tiene frontera. Usó a Jeremías, usó a Nabucodonosor y usó a Ciro. Es más, según Esdras, nuestro Dios no tiene límites para identificar qué corazón está dispuesto para él. Como tampoco tiene límites para disponer de alguien para que se cumpla su voluntad, aunque no lo conozca. El meollo del asunto, el tema medular es que Dios quiere construir contigo y conmigo. Y no en contra ni a pesar de ti. Dios está en Panamá, está en el sur de Asia. Entonces la pregunta es, ¿qué Dios quiere construir contigo donde tú estás? En primer lugar, y sería el punto de partida, la convicción de que nuestro Dios no tiene fronteras. Está aquí y está en donde tú estás. ¿Y qué más quiere construir? Bueno, construir en consecuencia nuevas familias para él, para el Señor. Nuevas familias. Familias que nacen de nuevo. Dice el verso 5 al verso 7. Entonces, los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, y subrayé esto, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro hizo sacar, y subrayé esto, los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Y note allí, Dios en minúscula. El regreso a Jerusalén fue en familias. Salieron como esclavos a Babilonia. Tiempo atrás, salieron como enemigos de Dios de Jerusalén a Babilonia. Ahí está el testimonio del libro de Lamentaciones, sino todo el libro de Jeremías. Ahora regresan dispuestos a construir para Dios y por medio de ellos retomar el deseo de Dios. Bendecir a las naciones con la verdad, verdad mayúscula. Habrá dioses minúsculos aquí y al otro lado del mundo. Pero hay un solo Dios con mayúscula, quien no tiene fronteras,
y quiere ser el centro de alguien, quiere ser el centro de una familia, quiere hacer que una familia nazca de nuevo. Y esto se expresa de diferentes maneras y muy concretas. Ciro encontró utensilios dedicados al Señor en el templo del Dios de Nabucodonosor. ¿Qué encontrará Dios en los nuestros? Un texto vinculante aquí es Isaías 56. Toma los segundos para ubicarlo. Isaías 56, el versículo 7. Isaías 56, el versículo 7, dice así: los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa, y subraya esto, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No es algo nuevo que se está inventando la iglesia del 2021. Desde Isaías, desde Génesis. Según los evangelios, conocemos que no hubo reconstrucción del templo que cumpliera con su razón de ser. Esto sucedió, fíjate, según Mateo 21, 12 y 13. Mateo 21, 12 y 13. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les digo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Y en el capítulo 23 de Mateo afirmó lo siguiente: un lamento como el de Lamentaciones. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Y subrayo el versículo 38. Pues bien, y entiéndelo, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Fíjate lo que la afirmación del Señor Jesús. Ya no es casa de Dios. Bueno, aquel edificio que tanto ustedes querían para sus propósitos egoístas, comerciales, temporales y mundanos, bueno, el Señor se lo dejó. Ahora está abandonada y desierta. Y ante esto, nuestro Dios no se queda inactivo. ¿Qué hizo el Señor? Nuevas familias para Dios. Nuevos templos. Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Anota ahí al margen y escúchate, lo voy a leer según la Nueva Versión Internacional. Efesios 2, 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Le está hablando a gente no judía. Le está afirmando a quienes estaban lejos que ahora son familia de Dios. Dice el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Por eso no tememos abrir un libro como el de Esdras o el de Jeremías o el de Lamentaciones. Sigo leyendo. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Lo leemos a partir de sus lentes, a partir de la mente de Cristo. Y en el verso 21 y 22, que merece subrayarse, dice: en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Un nuevo templo. En él también ustedes, gente que no es judía, gente que estaba lejos, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu.
quien le cree al Señor, según el testimonio bíblico de tapa a tapa, se convierte en familia de Dios. Se convierte en un templo santo en el Señor. Y en la suma de cada uno de nosotros tenemos que entender que construimos la morada de Dios por su Espíritu aquí y ahora. Y esto no es para que alguien se asombre al pasar al frente, justamente como anillo al dedo, frente a este edificio en el que hoy estoy. Y que vea el color bonito o tal vez no tan bonito de su pared. El asombro que el Señor espera es que alguien se admire al pasar frente a una familia que se reúne. O en un lugar como este o allí donde tú estás. Y se asombre por ello. Y más se asombre o se asombra. Que haya más asombro cuando te escuche pensar y hablar de manera diferente ante los miedos, ante las agendas nuevas y la incertidumbre que ahoga la sociedad actual, nuestro país, el mundo entero. En este mes de la patria y los días por venir, medita en esto. Dios está en Panamá, sí, pero ¿tú estás con Él? ¿Tu corazón hacia quién se inclina? ¿Hacia qué agendas tu corazón se apasiona? ¿Te apasiona participar del reino de Dios en el sur de la India? ¿Te apasiona ser eco de lo que el Espíritu dice entre las naciones? Vengan a beber gratuitamente del agua de la vida. Testimonio de Apocalipsis 22, verso 17, al final. ¿Qué te apasiona? ¿Qué el Señor está construyendo contigo? Nuestra reunión de anoche con el proyecto Imán sirve de indicador. Lo cierto es, y tenemos que aprender, que la mayoría no siempre tiene la razón. Y no es cierto que la voz del pueblo es la voz de Dios. Nosotros estamos haciendo conforme la disposición del corazón hacia la palabra escrita de nuestro Señor. Y en consecuencia, Esdras tiene mucho más que decir. Construir la convicción de que nuestro Dios no tiene fronteras. Y en consecuencia, construir o hacer nuevas familias para Él. Bueno, todo esto va a depender de dos cosas. De tu sacerdocio aquí, hoy, y de tu disposición a dar. Escúchame bien y repito. De tu sacerdocio hoy y de tu disposición a dar. Desde el verso 1 del capítulo 2, si tienes tu Biblia abierta, hay una extensa lista de los que regresaron a Jerusalén. Y aquí se destaca tanto la organización que tenía el pueblo de Israel, como también se destaca la punta de lanza para lo que Dios quiere construir, sino la constante que debe ser la experiencia de la iglesia. Ahí están los nombres con sus cifras. Y a la altura del verso 59 hay algo muy particular. Fíjate, versos 59 al 62. Los siguientes regresaron de Tel Mehar, Tel Harsá, Kerub,
Adón e Immer, pero no pudieron demostrar ascendencia israelita. De los descendientes de Layas, Tobías y Necoda, ahí anota 652. De entre los sacerdotes, los siguientes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita. Los descendientes de Jabaías, Cos y Barzilai, abre paréntesis, este último se casó con una de las hijas de Galadita llamado Barzilai, del cual tomó su nombre, cierra paréntesis, dice el verso 62. Esto buscaron sus registros genealógicos, pero como no los encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. Los que están en la lista aquí fueron los vinculados a la vida del templo en Jerusalén, al centro de la vida espiritual del pueblo. Y destaca lo que pasó con quienes no se les pudo comprobar su vínculo con el sacerdocio. Y esto es serio. La vida de la iglesia no es moda ni es algo cultural. Es de trascendencia para el ser humano. Hay quienes tienen su nombre escrito en el libro del Cordero y la vida, y hay quienes no lo tienen. Venir al templo no hace a nadie hijo de Dios. Nuestro vínculo con Dios es por medio de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y sumo sacerdote. Y cuando lo conocemos a Él, lo adoramos y le obedecemos. Solo Cristo, sola Escritura, que en cuyo caso condujo, por ejemplo, a Alan a obedecer y bautizarse en agua un día como hoy, 1 de noviembre de 2020. Va a ser fácil de recordar. Y que esto no termina aquí, por supuesto. Mira lo que ya leímos en la introducción de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, la segunda parte del verso 4, desde la segunda parte del verso 4. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Y quién me dice amén aquí? Amén. Ahora, esto hay que escucharlo para afirmarlo con entendimiento. Somos uno con Dios gracias a Jesús, y esto significa crecer en ser sacerdotes de su reino en Panamá y a donde te envíe Dios, para obedecer su palabra. Ahí está la dicha, ahí en el capítulo 1 al inicio. Dichoso el que hace lo que está escrito en este testimonio. Con el bautismo en agua, con la participación de la mesa del Señor que hoy vamos a celebrar, pero con mucho más, con muchas otras cosas más concretas, de la que cuando Dios visita a alguien o está en su templo, el cual somos entonces nosotros, templo del Espíritu Santo, hay cosas concretas que el Señor quiere encontrar. Y claro, es tarea tuya y mía el de seguir explorando y estudiando lo que está escrito a solas y en comunidad, para justamente afirmar con un amén lo que Dios está haciendo en nosotros, según nos expongamos a su palabra escrita en nuestra Biblia, de lo que va a ocurrir
en otras fronteras, con nuevas familias, depende de tu sacerdocio aquí. De tu sacerdocio aquí y el ahora. Sin importar sexo, ni edad, apellido o nacionalidad. Lo que importa es tu presente y tu futuro en y con Cristo. De cómo tú respondas, de cuán dispuesto estará entonces tu corazón. Y con el Señor no hay medias. Sí, vamos creciendo, pero el punto de partida es que Dios es celoso con respecto a su propiedad. No quiere que le quiñes el ojo a nadie que no sea Él, a ningún otro Dios minúscula que no sea Él, el cual es Dios mayúscula, Señor que ha de venir, el poder soberano de entre los reinos y que está extendiendo su reino aquí en Panamá y en el sur de Asia. Depende de tu sacerdocio. Depende también en consecuencia de dar a Dios según tu capacidad. Escucha bien, dar a Dios según tu capacidad. Capítulo 2, Esdras, versos 69 y 70. Dice, leemos, de acuerdo con sus capacidades económicas, dieron para la obra de reconstrucción 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y subrayé el verso 70. Los sacerdotes, los levitas y algunos del pueblo se establecieron en Jerusalén, en tanto que los cantores, los profetas, los servidores del templo y los demás israelitas se fueron a vivir a sus propias poblaciones. ¿Qué se destaca aquí? Aquí nos plantea perfectamente las 3 T: tesoro, tiempo y talento. Observa que dieron según la capacidad económica de cada quien. Esto no es para envidiar ni competir. Es para dar a Dios según la capacidad tuya. Pero también observa que menciona distintos roles al servicio de Dios. Verso 69 y verso 70. Ante esto yo diría perfectamente, por esto es que nuestra obrera está en el sur de Asia y mi esposa y yo estamos aquí en Panamá. Diría que sería la misma razón por la que la familia de Guido y Eli se dispusieron dejar Chile y venir a servir acá a Panamá. O también la razón por la cual Juan Carlos y Lidia, su esposa, abrieron y cerraron la reunión anoche. Cada quien da según su capacidad y según su rol para construir en el mundo según la agenda de Dios, planteada en la Biblia. No nos estamos inventando nada. No nos estamos inventando la rueda. El tema es que eran conceptos, sino asuntos guardados por no encontrar Dios corazones dispuestos en la iglesia del siglo XX. Hoy queremos estar dispuestos a construir para Dios y dejarnos construir por Dios. Por esto es importante la iglesia, pues aprendemos a ser sacerdote de Dios a este mundo, como cristianos panameños de quienes emana vida de Dios, entendiendo que si hablamos de profesión o de roles, estos solo son medios y no el fin último. Cada cristiano es el medio de Dios y nuestro valor está en Cristo, no en lo que hacemos. Porque hoy estoy aquí y mañana estaré en otro lado.
por decisiones personales, por voluntad divina o porque se cierran puertas y las circunstancias van en contra. Pero todos somos valiosos en Cristo para dar el evangelio de Jesucristo que sana y transforma. Y empezamos a aprender a colocar las cosas importantes en su lugar. Y hay que estar dispuesto a aprender para identificar si eres, por ejemplo, de los cantores, los porteros, los servidores del templo o no. Entonces, ¿estás construyendo con Dios? ¿Estás construyendo para Dios? ¿Estás dando todo según la capacidad que el Señor te confió? Y entiende que quien no tiene límites es nuestro Dios. Entiende esto. Él es el quien no tiene fronteras. Nosotros sí. Y tenemos que aprender para qué eres bueno. Aprender a transicionar en las etapas de la vida. Hoy estamos aquí en este salón multiuso, por lo menos los que no estamos en el rango de edad vulnerable o riesgo por el COVID-19. Y cada quien con sus mascarillas puestas. Cada uno de nosotros es una pieza en su gran rompecabezas. Y Él quiere que tú seas de quienes son testigos que Él no tiene fronteras y que está construyendo cosas nuevas. Está construyendo nuevas familias. Y hoy podríamos decir que un testimonio de ellos justamente es Alan Villarreal. Y el resto que hoy son testigos presenciales y por medio de esta plataforma. Para la gloria de nuestro Dios y para la salud de su iglesia y en consecuencia para la causa y su gloria entre las naciones. Depende de tu sacerdocio, hoy y aquí. Y entender que justamente el hecho de que todos somos sacerdocios no significa que todos seamos pastores. Hay que entender y aprender justamente hacia dónde Dios nos quiere construir. Y Él espera entonces corazones dispuestos para hacerlo. Depende de tu sacerdocio, depende de tu disposición a dar, de lo que Él te ha dado para administrar, hoy más que ayer, entre lo que justamente Dios sigue dispuesto. Él está disponible a construir algo mejor y nuevo en esta iglesia, contigo y conmigo, y los que se han de sumar en ese listado del libro de la vida. Para la gloria de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y la salud de su familia, aquí en Panamá y allá en el sur de Asia. Una vez más, que Jesucristo nos sustente. Amén.